Jesús López Rodríguez. Así es, Daniela. Y bueno, pues nosotros tenemos también el día de hoy una entrevista con el consejero del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña. En esta entrevista, bueno, pues para que también nos dé un pulso de lo que ha estado ocurriendo y cómo se ha estado desarrollando la jornada electoral en estas 6 entidades federativas. Le damos la bienvenida al consejero José Roberto Ruiz Saldaña. Muy buenas tardes, consejero. Bueno, pues si nos puede dar un pulso de cuáles son los principales incidentes que se han registrado y cómo se ha estado desarrollando la apertura de casillas y la jornada electoral en estos 6 estados que van a renovar gobernaturas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Romina. Buenas tardes, Daniela. Me da gusto saludarles nuevamente. Pues comentarles que el trabajo relativo a la instalación de las casillas se pudo desarrollar muy bien, es decir, fluyó. Sin embargo, lo más relevante podría yo mencionar es en el caso de Oaxaca, que no nos permitieron instalar 22 casillas y 3 ya instaladas se tuvo que suspender definitivamente la votación. En términos generales, las razones es inconformidad social, inconformidad de la ciudadanía y problemas o problemáticas políticas distintas a las electorales, reclamos muy locales que formula la ciudadanía y que cuando hay elecciones aprovechan para reivindicarlas, impidiendo la instalación de las casillas. Fuera de eso, podríamos señalar que en términos muy generales están siendo procesos electorales con tranquilidad. Esperamos que no haya incidentes graves, incidentes que lamentar y que todo el mundo pueda participar. Creemos que por ser elecciones de gubernatura, en efecto, vaya a haber una alta participación. Son elecciones que llaman la atención de las y los ciudadanos. En el caso de Durango, con mucho más razón, porque hay elecciones también municipales y esas elecciones suelen ser también llamativas para la ciudadanía. En términos generales, pues eso les podría compartir Romina y Daniela. Consejero, también lo que hemos estado viendo es que en la cuenta del Instituto Nacional Electoral están alertando sobre fake news, estas noticias falsas, porque pues acaban de anunciar que esta fotografía de del material electoral incendiado y todas estas fotografías que empezaron a difundirse pero rápidamente en redes sociales, pues resulta que son falsas. ¿Qué han encontrado sobre toda esta ola de información e infodemia, como se le conoce? Es buena pregunta, Daniela. Hemos visto en los últimos procesos electorales que ese fenómeno ya está muy presente en la materia electoral, es decir, el de malinformar, el de generar noticias falsas, y ya incorporamos como parte de nuestras actividades permanentes, pues contrarrestar esa información. Es un fenómeno que no sé si vaya precisamente al alza, pero sí ya está muy presente en la materia electoral. Y lo que hacemos, si estamos convencidos acá, es que la desinformación se combate con información y vamos a estar siempre haciendo eso, informando, ofreciendo datos duros, objetivos a las y los ciudadanos. Sobre todo, informar mucho cómo funcionan las elecciones. Parte a veces de ese engaño de noticias falsas es porque la ciudadanía no termina de entender algunos detalles del funcionamiento de los procesos electorales, pero sí lamentamos en suma que haya personas que dediquen su tiempo a malinformar, porque la calidad de la democracia también conlleva la calidad de la información. Consejero, hace unos momentos el Partido Acción Nacional junto con el PRD están denunciando una supuesta compra de votos por parte del Partido Verde en las elecciones de Quintana Roo. ¿Ya se presentó alguna denuncia formal, algún reporte ahí ante la instancia del Instituto Nacional Electoral? ¿Les han informado al respecto? Bueno, hemos visto que en efecto ha habido en las últimas horas algunas presentaciones de denuncias. Solo habría que mencionar que estas no se realizan ante el Instituto Nacional Electoral, ni incluso de esa naturaleza ante los organismos públicos locales.
ya corresponde directamente a fiscalías, ya sea la federal o las estatales, en materia de delitos electorales. Y sobre todo es importante mencionar que se requiere que esas instituciones, es decir, las fiscalías, también puedan tener los recursos y los elementos necesarios para desplegar fuerza policial, desplegar en días como el de hoy, pues elementos para que puedan actuar en lo inmediato, actuar sobre hechos que estén sucediendo. Es un tema importante, han sido fiscalías que no han tenido todo el respaldo de los gobiernos correspondientes para tener el personal necesario, pero esperemos que en algún tiempo relativamente próximo también se atiendan a esas fiscalías para que tengan las condiciones para trabajar. Consejero, yo le quiero hacer otra pregunta sobre el mensaje con el que abrió el Instituto Nacional Electoral, en específico el consejero presidente Lorenzo Córdoba, porque hubo una especie de reproche a lo que él llamó jugadores desleales con la democracia, que han pretendido usar y activar el brazo penal del Estado, rompiendo el eje articulador y el corazón de la red política que permitió a México transitar a la democracia. ¿A qué se referían con esas palabras o cuál es el ambiente que hay dentro del INE para iniciar esta jornada electoral con un mensaje de este tipo? Bueno, Daniela, el gran tema es que en más de 25 años de existencia del IFE-INE, por primera vez se denunció a 6 consejeros y consejeras electorales del INE, así como al secretario ejecutivo, por hacer nuestro trabajo. Y nuestro trabajo consistió en que, no teniendo todos los recursos necesarios para organizar el proceso de revocación de mandato, generamos una estrategia jurídica para que hubiera un pronunciamiento de los tribunales constitucionales de nuestro país, para que nos avalaran que pudiéramos hacer ese ejercicio con el recurso que teníamos, es decir, sin poder instalar todas las casillas. Esa estrategia jurídica fue exitosa porque en efecto hubo ese pronunciamiento de esos tribunales. Si no hubiéramos tenido ese pronunciamiento de esos tribunales, claro que nos hubieran ya desaforado y metido a la cárcel por no haber instalado todas esas casillas que mandataba la ley o mandata la Ley Federal de Revocación. Y no obstante que desplegamos esa estrategia jurídica por la necesidad de contar con esos recursos que era obligación de la Cámara de Diputados, como se confirmó, por cierto, la semana pasada por parte de la primera sala de la Suprema. No obstante esa situación, nos presentaron una denuncia penal que sigue presentada, es decir, no está archivada, y eso ni siquiera, tanto que se critican los viejos tiempos, había sucedido en el país, de amenazar y poner en el banquillo de los acusados a las y los consejeros. El día de mañana, por decirlo así, es decir, el próximo 3 de abril, concluiremos nuestro mandato 4 consejeras y consejeros, y estamos muy expuestos. Y no se vale que en un país que aspira a ser democrático, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, una persona absolutamente autoritaria, nos haya denunciado y esa denuncia siga vigente en el ámbito penal. Consejero, entonces lo que usted considera o lo que nos está diciendo es que están siendo perseguidos, que hay una persecución en contra de ustedes. Y cuando usted habla de expuestos, ¿exactamente a qué se refiere? ¿Qué espera que pase cuando ustedes dejen el cargo como consejeros? Lo que he dicho y lo reitero es que no se ha archivado esa denuncia penal y que hoy por hoy, si no ha avanzado, seguramente es porque hay un fuero hacia las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral, pero el día de mañana ese fuero ya no estará y personas tan autoritarias como el presidente de la mesa directiva estarán muy deseosos seguramente por proseguir esas denuncias penales. ¿Hay una persecución, consejero? Pues el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, por supuesto que sí. Ahí están los hechos que hablan por sí mismos. No de él fue quien presentó la denuncia penal.
Así es. Ok, entonces, pues sí, estaríamos viendo esta apertura de la sesión de la jornada del día de hoy con este mensaje político por este ambiente que se vive dentro del INE. Consejero, pues le agradecemos mucho su presencia aquí en Café y Noticias, no sin antes pedirle que por favor nos cuente aquí a los 18,000 que estamos conectados sobre este final de la jornada electoral, los horarios, a qué hora más o menos ya podemos estar viendo, se acaba esta veda electoral y empezar a ver encuestas de salida, los resultados del PREP, hasta cuándo, si hoy o en los días siguientes se van a poder ver ya los resultados finales. Si nos puede contar de esos datos, por favor. Sí, es una buena pregunta, Daniela, porque vamos a contar en las 6 entidades federativas con conteos rápidos, es decir, a partir de una muestra de casillas se va a poder hacer una proyección de los resultados con una precisión sorprendente que nos ayudan científicos, matemáticos a hacer estas proyecciones. Y nosotros calculamos que entre las 9, 10 de la noche puedan comenzar a fluir esos resultados preliminares a manera de conteos rápidos. Hay que recordar que también a partir de las 8 de la noche se comienzan a funcionar algunos programas de resultados electorales preliminares, algunos PREPs, y recordar que los resultados oficiales comienzan el próximo miércoles a formularse a partir de los cómputos distritales de los organismos públicos locales. Hay que verlo desde esta perspectiva. Lo que se anuncie hoy en la noche con los conteos rápidos va a ser muy certero, muy confiable, pero es un resultado preliminar, aunque oficial. Durante el transcurso de la noche se podrá ir constatando ese resultado preliminar con los PREPs y a mediados de semana con los cómputos ya oficiales confirmar que esos resultados preliminares fueron en los términos que se estarán presentando. Consejero, ¿y cuál es la expectativa que tienen ustedes de votación o de abstencionismo no sé si en cada una de las entidades o si tienen alguna expectativa en promedio de votación de los 6 estados en los que hay elecciones? Fíjate, Romina, que no existe, pues que yo conozca metodologías pues acertadas, válidas sobre estas proyecciones de participación. De hecho, el Instituto Nacional Electoral y los organismos locales tampoco no tenemos atribución de tener que hacer esa posible estimación de participación. Pero por la experiencia yo les puedo mencionar que el solo hecho que se trate de elecciones de gubernatura garantiza una votación, participación bastante aceptable, o diría yo alta, en comparación de las elecciones típicamente solo de diputaciones, que suelen ser intermedias. Hay una preferencia en suma de las y los ciudadanos de involucrarse más en elecciones de gubernatura y de alcaldías, obviamente pues ni se diga de presidencia de la República, a diferencia de elecciones de diputaciones. Entonces, en resumen, yo creo que podamos tener muy buenas noticias en términos de participación el día de hoy. Perfecto, consejero Ruiz Saldaña, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión de Sin embargo al aire y pues que tenga buena jornada electoral. Gracias, un placer saludarles. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí está el consejero que nos acaba de dar el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, que nos acaba de dar esta información. Y nosotras nos vamos